porque aquí arranca La Paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, La Paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12, qué buena esta paradita, la paradita de las 12, qué buena esta paradita. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. La paradita de las 12 en el aire. Pedimos excusas porque fue preciso entrar un poquito retrasado debido a unos inconvenientes técnicos que ya han sido felizmente resueltos aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos. Prometemos, como todos los días, servir contenido que sean del agrado de todos ustedes. Eso también ratificar nuestro hermano Félix Tecena. Saludos, Eder, saludos amigos de La Paradita. Como tú dices, contenido con un mundo convulso, que aunque uno quisiera hablar de otros temas, ese tema está. Pero vamos a hablar de un tema agradable. ¿Cuál? Dime. La Superintendencia de Bancos ha publicado hoy en la prensa un documento, un espacio pagado, dando cuenta de que los activos del banco Banca América, activos y pasivos, en base a una licitación, fueron adjudicados al Banreservas. Eso apunta a que ya rápidamente tendrán posibilidad de acceder a sus cuentas, siendo así. Sí, porque usted deja de ser cliente de Banca América y se convierte en cliente del Banco de Reserva. Del Banco de Reserva, que presumo que tarjeta, cuentas de ahorro, etcétera, préstamos, todo podrá ser ya pronto. Presumo que en un par de semanas ya podrá entonces usted disponer de ese dinero o poder realizar operaciones bancarias. Sobre todo a las personas que tenían más del monto que estaba asegurado. Exacto. Que lo veían en una situación precaria porque había que esperar la liquidación del banco. Exactamente. Y un proceso de liquidación de los activos de un banco. Eso no se sabe cuándo termina. Años. Sí. Y luego había que irlo liquidando en función de, se vendió este activo, se calcula la proporción que a usted le tocaba y le daban ese dinero. Pero ahora, al pasar al Banco de Reservas, ya usted no tiene que pasar por ese proceso incómodo. No, y sobre todo porque el Banco de Reservas ofrece garantía, porque al ser un banco importante, grande, eso se supone que agiliza el proceso para que la gente reactive sus operaciones bancarias. Tú sabes que en una ocasión, cuando los problemas de la banca en el 2003, la gente habló mucho de eso. ¿Por qué razón? Si el Estado se iba a meter en esa operación de salvar los ahorrantes de todas esas instituciones que tuvieron problemas en el 2004, 2003, 2004, el banco no se pasó todo al Banco de Reservas. Quizás se temió de que se iba a convertir en un monstruo. El trauma hubiera sido menos. Hubiese sido menos para la sociedad. Para mucha gente, incluso posiblemente hasta para la economía del país. Claro, porque eso creó una situación complicada y económicamente para la nación. Sí. Ese déficit incidió en la economía nuestra. Claro, y se hubo que sacrificar muchísimos activos de la época que costaban un dinero y luego no costaban nada. Así es. Cuando se cerró el banco. Así mismo es. Y mucha gente que tuvo que comprometer bienes personales, digamos, todos sus ahorros, y de repente se quedó sin nada por mucho tiempo, porque el proceso, como tú señalas, es un proceso largo. El proceso para poder ir desinteresando a todo el mundo es un proceso complicado y largo, y que la disolución de una institución financiera tiene muchísimos, digamos, procesos por los que debe pasar, y todo eso hay que soportarlo estoicamente. ¿Y qué pasa entonces con los fondos de aquella gente
que lo vendió todo para depositarlo en un banco y de esos intereses vivir. Todo el mundo sabe, hace 4 años, más o menos 4 o 5 años, por el proceso que vivieron la gente del Banco Peravia. Exacto. Que todavía las víctimas sí. de ese proceso andan en las calles con certificados que no les sirven para nada. No hay de gente que tenía una tarjeta que tuvo que pagar los consumos de la tarjeta, pero a ellos a su vez no le han pagado. Complicado. Entonces yo tengo el compromiso de honrar, yo tengo que honrar mi compromiso, pero oficialmente nadie me honra a mí. Lo que él quiere decir que usted tenía un certificado en un banco quebrado, como fue el Banco Peravia, pero le exigieron el pago de la tarjeta de crédito que usted tenía de ese banco, pero no le pagaron el certificado que usted tenía en el propio banco. Bueno, gracias al director que nos puso ahí el comunicado de prensa que da cuenta de la conclusión del proceso. Esto, si no hubiese sido así, iba para largo. Sigo tomando como base la experiencia anterior de las otras instituciones, cómo ha sido. Y el Banco de Reserva es un banco muy sólido. Claro. Muy sólido, claro. O sea... hay garantía. Hay garantía de que esa operación fue revisada y la mejor forma y la mejor salida fue esta que se le buscó al problema de Banca América. Entonces, en ese sentido, creo que todo el que está en esa situación debe tener hoy, recibir como bueno y como muy complaciente esta información que da cuenta de que esos depósitos, esos activos de Banca América ya están en el Banco de Reservas, adjudicado por la ganancia de una licitación que se abrió para esos fines. Así es. A propósito del Banco de Reserva, ayer la Liga Dominicana hizo un reconocimiento al Banco de Reserva en la persona de su administrador, el doctor Samuel Pereira. Ese banco ha tenido un desempeño extraordinario. Bueno, gracias al aporte de ese banco, hubo béisbol hace 2 años aquí. No tanto este año, sino el año pasado. Correcto. El año pasado eso fue vital para que aquí hubiese béisbol en la República Dominicana. O sea, el año de la pandemia, sin público, en una situación complicada para el país, para el mundo, hubo béisbol y fue gracias al aporte que ese banco en publicidad hizo a los equipos de la República Dominicana y de todos, vamos a decirlo así, Eder, de todos los eventos deportivos de importancia que se realizaron en el país. Sí, fue preciso contar con ellos. Que hubo, lucíamos como si tuviésemos normalidad, gracias a los aportes publicitarios que ese banco realizó en el país. Bueno, en otro sentido, Proconsumidor ha tenido una iniciativa que uno tiene que, en cierto modo, celebrar, tal vez no con mucha esperanza, pero reunió a una serie de comerciantes interesado, su director, en conseguir que se establezca un porcentaje de ganancia entre un 10 y un 20%, me parece. ¿Qué? A muchos de los productos básicos. Yo digo que la iniciativa es, digamos, positiva, aunque las esperanzas no sean muy grandes, porque estas escaseces crean condiciones para que la gente especule al por mayor y al detalle. Yo lo único que quisiera que Proconsumidor, es difícil eso. Eso es complicado. Eso es complicado. Porque es una institución que no tiene los elementos suficientes, los controles suficientes para poder garantizar que esto se cumpla. Cordero, no ha habido forma de hacer cumplir ni siquiera la ley del etiquetado de los productos. Exacto. Y ¿en qué tiene que ver el etiquetado? Tiene Todo. que estar legible y estar en español todo. Y no solo eso, sino qué tiene el producto. Exactamente. O sea, si tú me dices... Su contenido. Yo tengo este salami. Su contenido nutricional. Ese salami tiene que decirme qué tiene de cerdo. Exactamente. Qué tiene de res. Comprobable. Comprobable. Sí. O ese jugo que dice que es de tal producto, tiene que decirme en sí qué tiene. Si verdaderamente tiene y si es hecho
si ese producto es hecho de concentrado o de la fruta en sí. Por tanto, Félix, esta iniciativa de Proconsumidor es bonita. Es lo mismo, una estructura gigantesca, con gastos gigantescos. Dirá, pero que a cada producto, no a un solo producto que le van a sacar. Yo he tenido esa discusión con algunos comercios fuera de la ciudad, que yo le decía a uno, ven acá, ¿y por qué tú me vendes ese rollo de alambre a ese precio cuando la capital tiene tal costo? Y me decía, pero que hay que traerlo. Y yo, quiere decir que tú tienes un camión que nada más te va a buscar rollo de alambre. Sí. Y por eso tú tienes que ponerle todo el combustible y todo el personal. todo a ese rollo de alambre. Solo a él. A ese rollo de alambre. Sí. Me decía, no, pero usted sabe. No, yo no sé, yo te estoy haciendo una pregunta. Yo creo que dejar a merced de comerciantes, oigan bien, dejar a merced de comerciantes este tipo de iniciativa es un exceso de ingenuidad. Ay, Eder, eso es poner el banco de sangre en mano de Drácula. Mira, Drácula, tú tienes este banco de sangre y tú no puedes beberte la sangre, Drácula. A propósito, ayer estuve leyendo que al parecer van a premiar a los donantes. Pero ¿cómo lo van a premiar? Si usted es un donante consuetudinario, entonces le van a dar facilidades para que usted, por ejemplo, obtenga algunos servicios públicos gratuitos. Es decir, van a monetizar la donación de sangre. Sí, aquí se comercializa con la sangre. Eso no es un secreto para nadie. No. Tú llegas. Cuando tú vas a buscar una sangre de la Cruz Roja te pide que lleve varios donantes. Sí. Y te sacan la misma cantidad que tú buscas. Que tú buscas para que siempre haya. Para no agotar la existencia. Porque recuerden que a una pinta de sangre, la cantidad de análisis que se le hace son muchas. Tiene un costo. Tiene un costo. Pero la gente busca donantes y afuera hay unos voluntarios. Y esos voluntarios tú le pagas para que entren contigo y les donen la sangre y tú consigas la sangre. Se comercializa. Bueno, entonces que me parece haber leído que están haciendo una promoción, montando una promoción mediante la cual las personas que hagan donaciones al banco de sangre tendrán la oportunidad de obtener algunos servicios gratuitos. Eso es como para motivarlos, para que haya más... Colero, si ellos van a un ministerio X y hacen un acuerdo con un ministerio grande del país que tiene muchos empleados, y tú le dices al ministerio, y el ministerio llega a un acuerdo, y el mismo ministro es el primero que dona, tú verás cuántas pintas de sangre tú lo tienes. Y lo pongo un ejemplo. Tú vas al ejército de la República Dominicana y si el comandante general es el primero que dona la pinta y sirve de ejemplo, usted verá a los otros comandantes, a los otros guardias donando. Y cuando tú tienes una institución donde tú tienes 100,000 efectivos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que pasan de ahí, tú vas a conseguir donantes suficientes sin obligarlos la va a conseguir. Una pregunta, Félix. Iniciativas que tiene que tener. La tener. obtención de sangre es tan complicada aquí como en toda parte del mundo. Sí, es complicada. Porque yo noto que como que siempre hay déficit en los bancos de sangre. Y no ha habido posibilidad alguna de que la gente pueda obtenerla con facilidad, porque tiene que llevar donantes, pero tiene que comprar. Porque tú comienzas una operación de un individuo cualquiera, pero tú no cuentas con que las 2 pintas que tú reservaste iban a ser suficientes. Y en vez de 2, sucede que necesitan 4. Y hay tipos de sangre que no son comunes. Y se le complica la vida. No es nada con los tipos de sangre comunes, pero cuando son difíciles se complica. Cuando viene con la negativa. Cuando viene con las negativas, sobre todo esa O negativa que tú ves a través de las redes sociales, día tras día, la gente buscando para cualquier procedimiento.
Bueno, hoy es jueves y los jueves desde Honduras nos escribe, nos llama siempre nuestro hermano Federico Duval y estamos esperando hacer contacto con él porque teníamos anunciado hoy una entrevista con el director del Canal 8, el canal oficial de Honduras, el señor Carlos Estrada. Vamos a hacer una paradita y al regreso tal vez sea posible que ya hayamos tenido la conexión con el señor Carlos Estrada. Bueno, el tuit de Maitrao, que habla del engaño que aparentemente le han dado en las conversaciones entre peloteros y dueños de equipo, ha ocupado la primera plana en muchos periódicos deportivos del mundo. Claro, porque estamos hablando de la principal estrella del béisbol, que es Mike Trout. El año pasado tuvo problemas de lesiones, pero es el mejor pelotero que tiene las grandes ligas. Sin duda alguna, más completo. Que un jugador como ese se esté quejando de las condiciones. Pero estamos hablando de un hombre que tiene un contrato de 400 millones. Eso te habla de la unidad, de la unión. O sea, del habla sindicato. de mala fe, Félix. Es mala fe. Por parte de los dueños de equipo. Es que los dueños de equipo cerraron todo para obligarte en 30 días a llegar a un acuerdo que tuvieron 90 para llegar, que tuvieron 70 para llegar. Exactamente, sí. O sea, porque tú hubiese comenzado las reuniones contestándole la propuesta de los jugadores. Los jugadores tienen un punto clave, 2 puntos claves tienen. Salario mínimo y el impuesto al lujo. Esos son los dos. El impuesto al lujo que los jugadores quieren que sea a partir de una cantidad. Los dueños accedieron en los últimos 2 días de negociaciones a un monto, pero después que se pasaron un mes diciendo que no podían pasar de 214 millones, lo llevaron a 220, lo frizaron por 3 años en 220, y los peloteros dicen que no, que es a partir de los 240. No recuerdo dónde fue que leí que el monto diario por cada día que se retrase es de 20.5 millones, sumando los salarios de todos los peloteros. 20.5 millones todos los días. Con mucho dinero. Eso es un monto. Es un monto. Eso es un monto. Pero ellos están dispuestos a eso porque entienden que la salud de Major League está ahí, de acuerdo a los dueños. Y para los peloteros entienden que si esto no se logra, no habrán hecho nada. No habrán logrado nada. Entonces ahí es que está hoy. Hay reuniones informales entre el negociador del sindicato de peloteros, el señor Mayer, y el comisionado adjunto, Harlan, que van a conversar desde hoy. Y es tratar en ese punto, porque ahora mismo ese es el punto. Ese es el punto que hasta ahora luce insalvable. Y en ese tipo de acuerdo, Félix, no hay mediadores, gente que tenga peso como para ponerse en el centro y decir, vamos a ponernos claro, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a hablar con transparencia. No, porque Major League propuso un mediador federal en estas reuniones, pero lo propusieron en un punto antes de comenzar las reuniones y el sindicato lo rechazó. No tenemos que buscar mediador, simplemente tenemos que ponernos de acuerdo nosotros. Para tú aceptar un mediador tiene que ser las dos partes. Sí, tienes razón, pero de todos modos, si hay diferencia entre lo que yo digo y lo que yo propongo y lo que me proponen, lo más saludable es que un mediador venga y ponga, como que ajuste las cosas para llegar a un punto equidistante que pueda ser bueno y saludable para uno y para otro. Ahora, yo lo que no creo es que yo pido 2.40, ¿verdad? Tú ofreces 2.14.
cuando era 2.10. Exacto. Luego ofrecer 2.20. No ha habido un movimiento, que es lo que los dueños dicen, los peloteros dicen, no ha habido una voluntad de los dueños de verdaderamente querer resolver ese asunto. Es todo. O sea, tú dices, ¿y por qué los dueños no comenzaban con 2.30 en vez de querer comenzar con 2.20? Ya estábamos cerca. Bueno, ya tenemos en el Zoom, en la plataforma nuestra, a Carlos Estrada, que es el director del canal oficial de Honduras, el Canal 8, con quien vamos a saludar, a conversar hoy en el programa y quien saludamos desde ahora. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estamos? Un placer. ¿Perdón? Gracias. Ahí está. No sé si me escuchan. Ah, sí, ya te escuchamos, Carlos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. No, está muy bien acá, tratando de llegar a tiempo. Me costó un poco, pero lo logré. Pero aquí estamos para poder conversar un poco de la situación en la que nos encontramos. Y bueno, agradecerles por la invitación y espero que podamos tener un lindo intercambio. Bueno, aquí estamos Félix de Sena, Rafael Céspedes y un servidor, Edel Cordero, y pienso que se cae de la mata preguntarte qué tipo de contenido tiene ese canal oficial, el Canal 8 en Honduras, si es un contenido cultural o si hay una combinación de programación, digamos, comercial con programación cultural. Bueno, creo que antes de contestarte la pregunta me gustaría como poner un poco en contexto la situación del canal. El canal fue creado en el gobierno del expresidente Zelaya, del periodo 2006 al 2010, pero a partir del golpe de Estado cambió por completo la lógica del canal. La lógica del canal nace con la intención de poder romper un poco con la hegemonía de los medios corporativos existentes. Y este canal lo que hizo fue prácticamente posicionar las ideas clave de las grandes transformaciones que se estaban dando en ese momento. Luego del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, el canal empieza a entrar en un proceso de precarización, tanto en contenido como en su estructura. O sea, tanto su recurso humano como su recurso físico. Con lo que nos encontramos ahora, 12 años después, es un canal completamente desprovisto. O sea, se le conoce como un cementerio de inmobiliario, un cementerio de equipo también, y con un bagaje pobre en cuanto a proyección cultural o en cuanto a proyección en materia estatal. Es decir, fue un canal que fue prácticamente desmantelado, fue completamente pulverizado en miles de sentidos. Durante esos 12 años se dedicaron a hacer crearon más que todo como una bolsa de empleos. Es decir, la dictadura lo utilizó simplemente para meter a sus amigos, para hacer rotaciones cuando había cambio de algún ciclo interno, o cuando tenían algún amigo en determinada secretaría, lo terminaban metiendo en el canal como para simplemente darles un sueldo. Entonces, en realidad se convirtió en un comodín, y la verdad que el Estado durante el tiempo dictatorial, bajo la lógica neoliberal, no les interesó invertir en lo absoluto. Entonces, en tanto contenido, es un contenido dentro de la lógica neoliberal, dentro de la lógica de simplemente crear entretenimiento, un entretenimiento realmente vacío en ese sentido, sin ningún tipo de proyección social real, y completamente alienado, en el sentido que no estaba en ese momento previo a que tomara control del mismo, no tenía ningún tipo de vinculación real con la sociedad y con la realidad que se estaba viviendo. Había completamente una anulación por parte de la dictadura, o sea, había una anulación de contenido de protestas, por ejemplo. Así que digamos que el contenido que ofrecieron durante el tiempo de esta dictadura era más que todo intentar pensar que podía existir
digamos, como un nicho específico de entretenimiento para poder mantener a la población cómoda. Pero en realidad el canal no tenía ningún tipo de cobertura. Es decir, lo fueron también sacando del aire en algunos puntos del país con el objetivo de eventualmente llevarlo a su extinción. Esto tiene que ver porque como el canal fue creado por el expresidente Zelaya, existía un desprecio por ese proyecto. Y ese proyecto no se condecía. Carlos, ese contenido programático ¿le llega al canal enlatado o ustedes hacen sus producciones allá localmente? Bueno, había una mezcla de eso. Había una producción local que era meramente de proyección institucional, era una réplica capaz de lo que hacían algunas secretarías, y por el otro lado tenía que ver con los militares, o tenía que ver con los bomberos, o tenía que ver con alguna otra cuestión de corte asistencialista, pero no tenía ninguna profundidad con la población. Y los enlatados eran con algunas embajadas. Algunas embajadas ofrecían documentales. Entonces, al final, el canal estatal se dedicó prácticamente a proyectar documentales extranjeros como programación habitual. Entonces, se le perdió por completo la razón de ser. Carlos, uno de los problemas, y aquí en República Dominicana lo tenemos con el canal oficial, es que la mezcla de programación comercial con programación cultural y el financiamiento se le hace complicado. O sea, los canales estatales se convierten prácticamente en elefantes blancos porque el apoyo publicitario, por no tener una programación atractiva, porque los documentales pueden ser atractivos para una que otra persona, pero no son atractivos para las publicitarias y para la colocación de publicidad. ¿Ustedes tienen el financiamiento asegurado o solo el Estado es el que contribuye económicamente al canal? No, en este caso, la lógica de este canal nació bajo la lógica estatal, es decir, no hay ningún tipo de comerciales, no hay pauta publicitaria de corte privado. Es prácticamente un canal abierto a la población, o sea, ese fue su sentido inicial, pero nunca, ni siquiera dentro del proceso de la dictadura se atrevieron a pautar para privados. Lo que hicieron fue simplemente utilizar el canal para tercerizar servicios de producción audiovisual. Y de esa manera lograban, digamos, subcontratar o lograban crear algún tipo de alianzas con productoras locales con el objetivo simplemente de generar un ingreso para un grupo pequeño de personas que se mantenía dentro del ámbito de producción audiovisual. Así que en este caso sí, el Estado es quien se encarga de ofrecer el recurso para poderlo sostener. La lógica detrás de esto es que tengamos realmente un espacio para poder darle a la población la información necesaria para que se haga un criterio y que al mismo tiempo sirva esa información para generar control sobre el mismo gobierno. Hay que recordar que el Estado per se, el Estado en sí mismo es opresión, y por ende, bajo esta lógica, lo que requiere todo Estado de bienestar es ofrecer la información pertinente para que las personas puedan tener un criterio del mismo. Por ende, no se le puede dar tanto espacio a la lógica privada, pero eso no anula de ninguna manera que puedan existir estrategias público-privadas en tanto proyección social. Nosotros no tenemos ningún problema con, por ejemplo, bajo la lógica del gobierno entrante de la presidenta Xiomara Castro, de crear alianzas con el sector privado para poder nosotros eficientar, por lo menos a nivel de producción o por lo menos a nivel de mediatización en otros espacios. Es más, bajo la lógica actual, lo que se busca es precisamente una dinámica entre los sectores privados, lógicamente la población en general, para que estos también puedan sacar provecho de la plataforma estatal, y de aquí nace una estrategia, digamos, o una lógica soberana, de producción soberana, donde ya no simplemente hablemos el canal 8 en este caso, sino también de la Radio Nacional,
eso es importante saberlo. Yo estoy estoy como director de Canal 8, pero también de la Radio Nacional, porque se encuentran bajo el mismo esquema. Por ende, lo que nosotros estamos pensando ahora es de comenzar a crear o comenzar a promover con los otros directores de otros medios que son estatales, como Ser Congreso TV y Telebásica, que está bajo el dominio también o dentro de la circunscripción de la Secretaría de Educación, con el objetivo que se cree por primera vez el sistema de medios estatales. La idea detrás de esto es que precisamente nosotros tengamos la capacidad como para poder crear alianzas con el sector privado sin que el sector privado termine controlando o cooptando los mismos recursos del Estado para beneficios privados. Antes de llegar a la dirección del canal oficial de Honduras, ¿tenía experiencia en la materia o sencillamente te estás estrenando como hombre de comunicación? Yo la experiencia que tuve era como presentador. Mi área es la de la ciencia política. Okay. Pero estuve fuera de Honduras durante 8 años, durante todo el proceso de la dictadura. Salí a estudiar ciencia política con el objetivo de poder contribuir de nuevo al país a mi regreso. Y bueno, de aquí surge una estrategia por parte de Presidencia de poder contribuir a mejorar la política pública del canal, porque mi área es ciencia política orientada al Estado, la administración y las políticas públicas. Entonces, ¿qué pasó? Que yo comencé cuando tenía 21 años, yo participé como presentador de televisión y bueno, ahí digamos que fue mi primer proceso o mi primera aproximación a los medios de comunicación, pero realmente yo me desarrollé en los mismos estando en Argentina, estudiando, porque era el único hondureño que hablaba de la temática política de Honduras estando en Argentina. Así que constantemente era invitado a los medios de comunicación y bueno, digamos que de ahí nace más que todo una afinidad natural con los mismos. Y bueno, la crítica hacia la forma como se administró este canal y el resto de medios estatales siempre estuvo presente en mi esquema, en mi discurso, siempre estuvo presente en mis planteamientos. Y como fui parte también de la creación del plan de gobierno del gobierno entrante de Xiomara Castro, ahí están algunos elementos que nosotros veníamos discutiendo durante la campaña que tenían que ver también con la formación cultural. En este caso sabemos que los medios de comunicación son los grandes creadores o los grandes formadores por ser aglutinadores de ideas desde la lógica hegemónica. Por ende, lo que planteamos desde un comienzo fue crear una lógica contrahegemónica que nos permita a nosotros crear algún tipo de balance a nivel estructural, y dado que mi lógica es de relaciones de poder, por ahí va, digamos, la intención de darme esta tarea de poder orientar la política pública, de poder hacer una fusión entre ciencias de la comunicación y la ciencia política. Creo que ese es elemental, no solo en la dirección de un canal, o en la dirección de una radio, sino también en todo ente estatal. Se parte de la idea liberal arcaica o liberal obsoleta de pensar que hay poderes o hay entes que no deberían ser politizados. Y lastimosamente es una contradicción en sí misma. Yo considero que, o no lo dice la misma teoría política, toda producción social es política en este caso. Una pregunta, especialmente cuando estamos hablando sobre relaciones de poder. ¿Los deportes tienen cabida en este formato? Totalmente, sí. Cuando estamos hablando de deporte, estamos hablando de cuestiones elementales del desarrollo humano. Por ende, si hablamos de desarrollo humano, estamos hablando de políticas del deporte. Estamos hablando de políticas de desarrollo que tienen que ver con, si nosotros lo hacemos desde una matriz externa hasta una matriz interna, estamos hablando que si hablamos de desarrollo humano, en este caso, el deporte se conecta con la salud, se conecta con educación, se conecta con, digamos, con elementos que tienen que ver con la recreación, elementos que tienen que ver con la salud mental, con la salud en general en realidad. Por ende, tiene que estar dentro de la matriz el deporte. Hay algo curioso que nosotros experimentamos en Honduras, es que el deporte hegemónico es el fútbol, pero siempre se le ha visto como, o siempre se le ha tratado en la televisión o en la radio,
como un simple elemento distractor o un elemento de entretenimiento, cuando en realidad tiene un montón de aristas que pueden ayudar a que la población también se conecte con las grandes transformaciones sociales, más allá de simplemente favorecer a determinada corporación dentro del esquema comercial en el que igual insertan el fútbol. Entonces, la lógica detrás de esto es que dentro del plan de gobierno, del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se encuentra el desarrollo y el fomento de todos los deportes de la mayoría de las disciplinas posibles en las cuales Honduras se encuentran, y también poder llegar a aquellos deportes a los cuales todavía no tenemos acceso por la misma displicencia de las políticas anteriores. Así que el deporte es elemental, no podemos dejarlo por fuera. ¿Cuántos equipos tiene Honduras de fútbol profesionales? En lo que yo recuerde, dentro de la Liga Nacional son 18. Hay una gran afición por el fútbol, es más que un deporte, es una religión en Honduras. Exactamente, digamos que en los últimos años, digamos que cambió un poco, ya no es tan fervorosa como lo era hace algunos 7, 8 años, pero tuvo que ver con el proceso dictatorial. El proceso dictatorial hizo que la gente se cansara incluso del fútbol. Entonces cualquier fracaso que se daba dentro del fútbol se lo terminaban achacando al mismo gobierno, pero tenía que ver con la lógica de desgaste. Pero fue muy interesante porque también el fútbol, dentro de ese desgaste, también ayudó a que los aficionados entendieran que se debía apoyar al fútbol también desde otras lógicas, no meramente comerciales o de entretenimiento. ¿Qué otra disciplina que en Honduras no se ha podido desarrollar? Por ejemplo, aquí en este lado de América, en el Caribe, jugamos y la preponderancia es el béisbol. En Centroamérica ha sido, fuera de Panamá, prácticamente imposible desarrollar la práctica del béisbol. ¿Cómo está esa práctica en Honduras? Bueno, el segundo deporte que más, digamos, que es más practicado, por así decirlo, puede ser el básquetbol, luego el voleibol y luego capaz el béisbol. El béisbol en realidad nunca tuvo mayor patrocinio, mayor efecto. Yo jugué en las ligas menores de acá de Honduras y siempre existió ese problema, que nunca hubo apoyo, prácticamente a los padres de familia les tocaba correr con todo tipo de gastos, y al final, bueno, se va perdiendo el impacto en la medida que se fueron profundizando la precarización social en este sentido. Así que el fútbol, en tanto hegemónico, se siguió patrocinando como el gran movilizador, y el béisbol tiene el problema, digamos, que le faltan hondureños que lo promuevan. En este caso, uno de los hondureños que sobresale en este momento es Dubón, que está en las ligas de Estados Unidos, y Dubón es de los jóvenes que no tuvo oportunidad de desarrollarse acá, y un scout se lo llevó desde pequeño y logró desarrollarlo en Estados Unidos, como pasa con la mayoría de los deportes. Pero en este caso, al ser un deporte no tan desarrollado en Honduras, pues podemos ver cómo tienen éxito estos hondureños al poder ser insertos en otros sistemas de desarrollo deportivo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Esperamos pronto seguir de cerca el proceso de rehabilitación del canal que ya se ha emprendido, y luego entonces ir viendo los avances que va experimentando el mismo con el tiempo. Así que esperamos que no sea la última ni la primera, y que pronto podamos volver a reencontrarnos por esta plataforma. Totalmente, agradecidos totalmente. Es más, cuando comencemos nosotros a transicionar hacia la radio streaming, me gustaría que pudiéramos también tener un segmento latinoamericano y que podamos intercambiar, no solo conmigo, sino también con el staff con el que contemos en ese momento. Así que completamente encantado por la invitación, y yo sé que vamos a seguir trabajando de esta forma. Bueno, muchas gracias y suerte en este proceso. Que el Señor te acompañe y te ayude a rehabilitar adecuadamente este canal y hacerlo, digamos, próspero.
Gracias. Ok, Encantado vamos a hacer una por- paradita. Regreso, aquí está Rafael Céspedes, vamos a hablar un poquito de estrategia política, del diseño de la estrategia política y de esas cosas que Rafael domina muy bien. Así que no se muevan. Bueno, aquí está Rafael Céspedes y con Rafael Céspedes podemos conversar de política, podemos conversar de diversos temas, pero yo prefiero el político, el marketing político, Rafael, porque es el que más le gusta a la gente, yo le voy a hacer el que más apasiona. Le voy a decir a hacer algo. Rafael, nosotros estamos viendo el país, que siempre ha sido un país político, que pasamos un año de una pandemia, que hubo una pausa, por primera vez en República Dominicana tuvimos una pausa política por mucho tiempo, porque lo único que uno escuchaba eran las detenciones de los funcionarios o gente allegada al gobierno anterior. Pasó eso y ya entramos en un 2022 donde parece que no habrá una sola pausa hasta las elecciones del 2024. La oposición ha sabido llevar al gobierno al plano político en vez de dejarlo, y el gobierno entró un poquito en ese juego político que quizás había evitado, había toreado los problemas políticos, pero le han llegado los problemas políticos y estamos viendo a un gobierno sin respuestas a los problemas políticos que se le están presentando. O sea, estamos viendo un presidente respondiendo cosas que quizás le correspondería a un partido responder, y no hemos visto esto. ¿Cómo tú crees, Céspedes, que el gobierno pueda cambiar un poquito eso a donde lo están llevando? Y te voy a decir la verdad, y se está dejando llevar. Gracias por la pregunta. Me permite reiterar cosas que vengo diciendo hace un tiempo. En primer lugar, el gobierno dominicano tiene un vocero que es el único El presidente. que no debería ser vocero. O sea, ¿cómo es posible que un presidente de la República se ponga ahí a hablar media hora o 45 minutos por la televisión para decir que van a quitar el uso de la mascarilla? Señores, eso es de un viceministro, eso es de un ministro de Salud Pública. O sea, Biden habla de qué? De ahora, de Ucrania, o del problema del fondo tal, o sea, de alta política. Un presidente no puede estar vocero de su propio gobierno. Una de las razones, porque cada vez que se equivoque, ¿quién lo va a enmendar? Y la gente está supuesta a equivocarse, como ha pasado. Entonces, lo primero que hay que hacer para evitar lo que tú estás diciendo es cambiar el vocero, o por lo menos definir una vocería adecuada, profesional, de cómo debe ser la comunicación política. Eso no quiere decir que el presidente no hable, claro que sí, pero para casos particulares, especiales, de ciertos niveles, no para cualquier cosa. ¿A dónde está el ministro de Salud Pública para hablar de esos problemas? ¿A dónde está el ministro de Educación para hablar de los problemas de educación? Todo está concentrado en el presidente de la República. Es un error de estrategia política, o tal vez de táctica política. Yo creo que lo es. Al margen de el tipo de comunicación que hace el señor presidente. Yo no sé si él habla más con la mano que con la boca, por ejemplo. Y la gente no necesariamente sabe que eso le llega a la gente. Que no es verdad que la gente no se da cuenta que usted me está agalleteando, me está haciendo bulto, porque no deja la mano quieta y no encuentra qué hacer con ella. Eso es parte de una comunicación inadecuada. Que por otro lado también usan una tecnología avanzadísima para darle a un pueblo que no tiene computadora, en términos generales. Entonces, ¿a quién es que tú le estás hablando? La comunicación política tiene que definir con precisión a quién, cómo y qué. Y ahí no está definido. El presidente de la República, lamentablemente,
se está dejando acorralar. Una de las razones es porque no usa otros voceros. ¿Tú has oído al director de Estrategia Comunicacional del Palacio hablar? Homero. No. Para además una persona que sí puede hablar y que sabe hablar. Con propiedad para hablar. Tiene 20 años en la televisión, haciendo programas, haciendo entrevistas. A mí mismo me ha entrevistado, pero no lo pueden hablar, no lo dejan hablar o no le prohíben hablar, no sé. No sé cuál es la línea que hay. Pero cuando tú tienes una comunicación que no está clarísima a quién, y ese quién no es quien habla, es a quién le va a hablar. Ese qué va a decir. Y ese cómo es cómo lo va a decir. Porque hay palabras que dependiendo de la tonificación, dependiendo de la ambientación, significan cosas diferentes. Pero además, y concluyo diciéndote, si el presidente y su equipo no cambian el estilo, la manera, la forma de lo que están haciendo en el campo comunicacional, cada vez más va a estar metido en el hoyo. Porque el trabajo de la oposición, tú no me puedes pedir a mí que usted esté quieto, déjame que cumpla 3 años. El trabajo de la oposición es hacer oposición. Entonces no podemos criticar. Y el trabajo de los políticos es hacer política. Hacer política, entonces tú no puedes decir, no, porque aquí allí hay un médico curando gente. Ay, ¿para qué? Lo malo que el médico está construyendo un edificio, eso no es su trabajo. O sea, Rafael, discúlpame, uno de los problemas que yo le veo al gobierno dominicano, o sea, al presidente y al partido en el gobierno es un relato. Yo no veo el relato, yo no veo la línea dentro del relato, de la narración de lo que yo voy a hacer completo, sino que lo veo reaccionando. O sea, lo veo reaccionando, y me parece, en algunos casos, cosas improvisadas, por eso quizás a veces hay que ratificar rápidamente y tú lo ves a él. Yo creo que en un año, 4 discursos, estamos en el mes de marzo y ya el presidente ha hablado 4 veces. Y posiblemente a eso se deba la tanta rectificación. Es que está supuesto a que eso ocurra. Pero al presidente, cuando el presidente habla, no tienen quien pueda enmendar su equívoco. Entonces, ¿qué pasa? Dicen una cosa, se equivocan. ¿Quién sale a enmendarla? ¿El presidente? No, señor. No, ¿tú no crees que él quiera posicionarte ante el pueblo común y corriente como yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre de esta manera, yo sé admitir los errores de mis gobiernos, yo lo asumo? No. Oye, yo tendría que volver a estudiar esta cosa entonces, porque usted no tiene que ponerse a ese poniéndose de antemano, perdonen el pleonasmo, pero ¿quién ha dicho que él tiene que cometer errores para entonces presentarse como tal? No, él puede presentarse como tal sin cometer los errores. Es decir, no, él no tiene que decir, tú sabes lo bello que es oír gente hablar bien de ti. Pero posiblemente... ¿Por qué tiene que tú hablar bien de ti? No pongo otro que lo haga. ¿Y ustedes no creen que posiblemente en su entorno nadie se ha atrevido a hacerle estas observaciones? Bueno, te voy a decir más. Esa es mi impresión. Mi impresión es que para yo estar bien con él no le puedo decir. Por ejemplo, yo sé, desgraciadamente lo tengo que decir. Yo he venido aquí al programa y me han llamado al salir. Pero no sea tan duro, digo, yo lo que estoy diciendo es la verdad. Porque esas expresiones que yo acabo de decir molestan en ciertos sectores oficiales. Pero le hace un gran favor. Que yo diga otra cosa, pero yo no creo otra cosa. Yo puedo mostrar y demostrar que eso que yo estoy diciendo es así. Y no lo estoy haciendo ni con mala fe. Yo no soy amigo de don Luis Abinader. Yo era muy, muy amigo de su padre. Él siempre me distinguió de él. Nunca hemos sido íntimos amigos, pero él y yo nos conocemos. Él sabe quién soy, cómo soy. Y yo soy así. Yo digo lo que creo, sin negar la posibilidad del equívoco también. Porque el que habla se equivoca al hablar, pronuncia una S inadecuada o deja de decirla. Ahora, donde está el tema es que el que no se... Yo me puedo dar el lujo de venir aquí y decir, entre comillas, un disparate. El presidente no debería arriesgarse a hacer eso. Eso es todo. Entonces tiene que protegerse. ¿Cuántas veces ha hablado usted, señor? 4 veces en 3 meses.
y yo me atrevería Por favor. me arriesgo a lanzar una hipótesis. ¿No podría ser tal vez en el fondo la intención de sobreexponerme para estar presente en la mente de la gente en una segunda oportunidad? No, bueno, eso es una posibilidad, pero es un enfoque completamente equivocado. El presidente de la República, hay anuncios donde él es el protagonista del anuncio, ¿ves? Lo que está arriesgándose a la crítica. Presérvate, porque ¿quién puede negar conocer el nombre del presidente? ¿Hay alguien? Entonces tú no necesitas hacer anuncios diciendo yo soy el presidente. Tú no necesitas demostrar que el poder lo tengo yo. Eso se sabe. Y hay manera de hacerlo sin el riesgo de la equivocación. Es donde yo estoy. Ese señor ha tenido que enmendarse a sí mismo ¿cuántas veces? Yo vi algo. Cuando el gobierno comenzó, yo vi funcionarios ellos no quieren dar Picasso, sino palazo, para evitar que le llamen, como le dijeron una vez a un funcionario de un gobierno del presidente Fernández, fulano Picasso, porque al final terminaban sin construirse la obra y le pusieron ese mote. De todos modos eso es inevitable, porque sería entonces en este caso fulano Palazzo. Exacto. Entonces ahora lo que te digo es que al principio del gobierno varias obras se iniciaron con los funcionarios dando el palazo, pero eso ha cambiado y están poniendo al presidente a dar inicio a obras que luego de que él la inicia no tiene la continuidad. No hay continuidad. Entonces la oposición va llevando cuenta de esto. O sea, va llevando cuenta. No, y lo peor, la población misma va llevando cuenta. Lo va apuntando. Porque cuando tú eres de una comunidad y un presidente de la República va a la comunidad y da un palazo, tú esperas ver los resultados en un tiempo determinado de ese inicio de obra que hizo el presidente. No es lo mismo, como tú dices, si eso lo hizo el ministro X. O sea, si es el ministro de Agricultura, de Salud, que da el palazo para el inicio de un hospital, aunque no le corresponda, y eso le corresponda al INVI, que es ahora el Ministerio de la Vivienda, que tiene que ver con los hospitales, la gente se lo va a tomar en cuenta es a él. Yo creo que un presidente, y me disculpa, y que fue un relato que uno lo aprendió con el presidente Balaguer en un punto, y con el mismo Danilo Medina, que decía, bueno, yo inauguro los viernes, a visita sorpresa los domingos. O sea, y lo estableció así del 2012 al 2016. Eso no falló. Igual que no inauguro cierto tipo de obras. Pero en esta exposición que uno le ve tanto al presidente, lo estamos viendo en todo tipo de obras. Para reforzar eso que tú señalas, me remito a la situación que nos cuentan nuestros compueblanos en Pimentel. En nuestro pueblo, todas las calles están intervenidas y detenidas. El parque, que no sé por qué lo derrumbaron, porque el parque lucía bien, pero lo derrumbaron, también está derrumbado. Y una de las arterias más importantes que le llaman, por donde transitaba el tren antes, que hoy es un bulevar, también está intervenido. Entonces, es un desastre colectivo en términos viales, que la gente aspira a que por lo menos ver la activación del gobierno en el proceso de reconstrucción. Pero ese silencio y esa serenidad y esa tranquilidad oficial con relación a ese caso pone a la gente en sospecha. ¿Nos van a dejar el pueblo destruido? Sí. O peor. Esa es la pregunta. Y se va a preguntar mañana, cuando lo inauguren o recomiencen los trabajos, faltando un año, dice, ahora vienen porque quieren el voto. Esa es otra actitud que puede surgir. Ahora, si Obra Pública hace eso, destruye para reconstruir, no lo hace, el presidente tiene dos cosas que hacer. Cambia el ministro de Obra Pública y arranca el lunes a trabajar con un nuevo ministro y la gente va a aplaudir al presidente. Pero ahora ni aplaude al presidente ni aplaude al ministro,
Pero si el que va es el presidente, ¿quién puede quitar el presidente? Nadie lo puede cambiar. O sea, señor, usted no puede ser el frente de su propio gobierno. Usted tiene que poner los soldados. ¿Quién puede quitar el presidente? Nadie lo puede cambiar. O sea, señor, usted no puede ser el frente de su propio gobierno. Usted tiene que poner los soldados a la batalla allá adelante. Usted tiene que reservarse para las cosas trascendentales, para la toma de decisiones, para que lo aplaudan, no para que lo critiquen. Uno sabe que el gobierno se estrenó con una crisis, comenzó a gobernar bajo una crisis, ha estado permanentemente sometida al asedio de una crisis, y todo esto uno tiene que entenderlo y comprenderlo. Eso limita mucho al presidente y al gobierno a accionar, a ejecutar cosas. Yo pienso que el plan debería limitarse a lo prioritario. ¿Cuáles son las cosas prioritarias que podemos hacer? En vez de, digamos, de reactivar proyectos o de iniciar proyectos que a lo mejor no son tan necesarios. Concentrarse en lo prioritario, porque tiene poco desahogo el presupuesto del país. Sí, bueno, yo ahí no intervengo mucho porque yo en esa área no tengo mucha capacidad para sugerirlo. Que no sea lo que uno hace de la manera normal, criticar y yo hubiese hecho esto en vez de aquello. Ahora, limitándome a mi campo, que es la comunicación política, yo te diría que la comunicación política de este gobierno es algo así como después de malo, es más o menos pésima, porque no hay una estructura organizativa que me diga a mí, como trabajador de esa materia, que me diga a mí que hay una formación, hay una organización en el área comunicacional que obedece a este criterio y por eso hacen esto, van a hacer por aquí. No, es una sola línea, una raya sin ninguna variedad, sin ningún requebrajamiento, sin ninguna ondulación. Hablamos, el gobierno va a hablar el presidente. El gobierno va a decir, va a hablar el presidente. ¿Y dónde he visto yo eso? Yo nunca lo había visto. Y Chávez no era así. Y Chávez no era así, le gustaba la exposición a Chávez. Y era muy, ¿cómo se llama? Muy locuaz. Sí, pero hay varias cosas. Lo primero es lo personal, en el sentido de las condiciones histriónicas de Chávez. Histriónica, dijiste. Histriónica de Chávez. Chávez era un actor. Y me da la gana decirlo. Además del rango, era actor. Además del rango. Bueno, en el sentido de que era una persona que podía hacer llorar gente. Ajá. Porque lo probamos 20 veces. Y que tenía recursos que lo usaba. ¿Cuántas veces tuviste a Chávez decir, según dijo Juan Bosch en su libro La Sociedad, ellos que Chávez nunca había visto ese libro? Eran citas que se le entregaban para que lo usaba. Chávez hablaba de Pedro Mil, hablaba de Riquillo, hablaba de Juan Bosch, hablaba de Balaguer, dominicano a quien él nunca leyó. Citaba a los que nunca leyó. Porque era un trabajo. Chávez usaba muchos recursos. ¡Epa, Juan! Hace mucho que no te veo, te quiero seguir viendo. Ahí no había ningún Juan. Pero todo el que estaba ahí creía que el que estaba al lado de él era Juan. Era Juan. ¿Y qué o sea, un recurso allantoso, diría un dominicano. Pero óyeme, pero eso era planeado, eso no era inventado. Eso que tú ves que él hacía ahí, que llamaba a un funcionario. Danilo Medina, por ejemplo, aquí llamó a un ingeniero, creo que fue en Cotuí, para criticarlo porque una obra no estaba terminada. Eso lo hizo Chávez 100 veces. Así, y que se le entregaran la obra si no la podía terminar. Si no la terminaba. Pero eso era mentira, esa llamada no existía. ¿Entiendes? Eso sí lo puede hacer un presidente para dar golpe de efecto, lo que llamamos algunos de nosotros, ¿no? Pero reunirte de verdad con el ingeniero para hacer esta obra pública o educación, o sea, es el manejo al que me refiero. Yo no estoy criticando lo que diga el presidente, es que él no es quien debe decirlo. ¿Y cómo
bueno, quizás sea destiempo la pregunta, pero de todos modos, a esta distancia del proceso electoral del 24, ¿cómo tú comienzas a verlo, el panorama? Tenemos un PLD en la oposición con muchas debilidades, con una imagen muy requebrajada. Tenemos un PRD que casi agoniza y tenemos a una fuerza del pueblo que está sacando la cabeza en un proceso inicial de conformación. Sí. ¿Cómo tú vislumbras? Porque el PRM en el poder, tú dirás, bueno, se puede debilitar porque económicamente muchos factores han sido desfavorables, incluyendo estos últimos factores que inciden económicamente en el país y que afectan la calidad de vida de la gente, sobre todo los sectores más pobres. ¿Cómo tú vislumbras eso? Sí, mira, el análisis que yo acostumbro a hacer es en función de una fotografía del momento. Claro, esa fotografía uno se fija hacia dónde está mirando la gente en la foto. O sea, ok, esto es lo que hay. Eso quiere decir que ellos pueden, la trayectoria pudiera ser esta, y uno analiza eso con otras ponderables. Por ejemplo, hay que analizar los componentes del escenario. El escenario político dominicano está integrado por los partidos políticos, los actores políticos, los factores económicos y lógicamente también en la parte internacional. La suma de esas cosas me da a mí una cosa que yo le llamo escenario. En ese escenario, a mí todavía me resulta en primer lugar un PRM. Sin embargo, yo creo que el PLD ya no está en segundo lugar. Yo creo que la Fuerza del Pueblo ha ido, si no está en segundo lugar, están empatados prácticamente en un segundo lugar. Fuerza del Pueblo y PLD, porque el PLD, a pesar de la buena decisión... Lo cual le favorece a ambos. Sí, dependiendo del resultado final. Porque si el resultado final es lo que yo veo como probable, que significa que el PLD no se arriesga a llevar candidato propio, sino que apoya a Leonel y se ponga aquello de apoyar al hermano Ido. ¿Y eso es factible? Sí, totalmente. ¿Tú crees? Totalmente. Totalmente posible, porque el PLD no puede darse el lujo de ser el próximo PRD. No, además hemos visto cosas peores. Pero el PRD, ¿quién era el PRD en este país? O el buey que más jala. El buey que más jala, no llega a Torete hoy. ¿Entiendes? Entonces, eso le puede pasar al PLD. Yo creo que el PLD no es eso ya, porque creo que fue una sabia decisión poner a competir personas, porque eso activa el partido. Y por lo tanto, sin embargo, yo pienso que hay mucha gente que no se fueron del PLD hacia la Fuerza del Pueblo porque no le veían opción a la Fuerza del Pueblo. Pero hoy en día, a 2 años, la visual es diferente. Pero si tú analizas de esos precandidatos dentro del partido, hay uno que era la esposa, hay otro que era Domínguez Brito, que fue procurador por Leonel, y hay otro que fue presidente de la Cámara de Diputados por Leonel. Es decir, son de la cuadra de Leonel todos. Sí, pero como todos aspiran a la presidencia de la República, no pueden ir a la cuadra de Leonel porque en esa cuadra nada más pelea Leonel. Está bien, pero tienen que elegir entre ser candidato presidencial del PRLD derrotado o la posibilidad de ser vicepresidente electo. Ahora, no hay... Esas son opciones. Si tú hablas con PLDistas, ellos abajo no están separados con la Fuerza del Pueblo. Ellos no están separados, ellos se sienten identificados con uno y con otro. Por lo tanto, se hace fácil. Entonces, se hace muy fácil. Por eso es que, no sé si el gobierno se ha dado cuenta, pero a medida que siguiera golpeando, con razón o sin ella, al mismo PLD, lo que estaba era fortaleciendo al otro. Pero lo está haciendo. Sí, a medida que tú debilitas al PLD, eso hace fortalecer a la Fuerza del Pueblo. Entonces, por eso yo planteo que los próximos candidatos de fuerza de este país, si las cosas siguen como van, se llama Luis Abinader y Leonel Fernández. Correcto. Y que el candidato a la vicepresidencia, Leonel Fernández,
probablemente sea Abel. Lo digo con todo el apellido. Bueno, ¿Por qué? Porque Abel es del Cibao, no, es de la cuadra de Leonel, tiene poder económico, tiene voto. ¿Por qué vamos a elegir a otro? Yo tengo una pregunta. Es que para mí el único que existe un puente entre la Fuerza del Pueblo y el PLD es con Abel. Con Margarita no existe el puente. Claro que no. Porque además, la gente de la Fuerza del Pueblo la ve a ella de otra forma. De hecho, la ve a ella de otra forma. Ella no cae bien ahí adentro. De hecho, uno Entonces, sospecha que la razón por la que Abel no está hoy en la Fuerza del Pueblo es porque ahí no tiene espacio para ser candidato a la presidencia, que sí lo tiene en el PLD. Reitero la pregunta. Estoy de acuerdo con ese análisis. Ahora, va a llegar un momento en que Abel, asumiendo que es lo que yo creo, no tiene que ser verdad, pero eso es lo que a mí me dan mi análisis. Abel va a tener que llegar un momento en que él va a tener que decidir, uno, me voy como candidato presidencial del PLD, pero sabiendo que voy a ser derrotado. 2, me voy como candidato vicepresidencial de Leonel con la posibilidad de ganar. ¿Cuál tú eliges? Una decisión. Sí, una decisión. Es una decisión, eso no es tan complicado. O candidato presidencial derrotado o vicepresidente electo, una de las dos. Eso es lo que yo veo. Mientras tanto, vamos a hacer una paradita. Al regreso, entonces decidimos si me quedo como vicepresidente o como candidato a la presidencia. Dale para allá. Conversamos con Rafael Céspedes, hablamos de marketing político, hablamos de las virtudes y defectos de los candidatos, de las cosas que engrandecen y de las cosas que empequeñecen a los políticos. En ese sentido, nos deslizamos hasta Venezuela y Rafael decía de las cosas que hacían de Chávez una especie de teatro, que le daban ese histrionismo para actuar con cosas que eran programadas, que se vieran como si fueran simuladas, como que si fueran espontáneas y que surgieran de la nada. Y no era así, eran preparadas. Claro. ¿Esas cosas se permiten en el ámbito político? En el ámbito de lo que es la estrategia comunicacional, el área de la comunicación, todo lo que no sea inmoral, desde mi óptica es permitido. O sea, ¿qué es lo que Chávez tiene que hacer? ¿Qué es lo que el presidente tiene que hacer? Mantener un pueblo atento a sus ejecuciones, mantener un pueblo conforme con sus ejecuciones. Tiene que usar todos los recursos histriónicos y afines. Un ejercicio improvisado, Rafael. Si te tocara ahora mismo decir qué cosas tú pudieras mejorar del discurso verbal y gestual del presidente Luis Abinader, ¿qué tú corregirías? Trata de gesticular, enfócame, trata de gesticular con eso en la mano. No, con él en la mano, con la así, mano. Protégelo. Tú, si yo te doy unos lentes, lo primero que yo hiciera con el presidente es entregarle unos lentes así. ¿Unos lentes? Sí, tenga. Para que esté quieto. Trate de que no se rompa. Que la mano no se mueva mucho. Porque tú no puedes decirle al presidente, no mueva la mano, porque la va a mover. Lo otro que yo haría es decirle, mírese, quítame el sonido y obsérvese. Para que usted vea qué es lo que usted hace y usted dice. Una manera de tranquilizar la mano es con algo que sea frágil, ¿ves? Que tú lo que vas a hacer es te va a concentrar en evitar que te choque, que se rompa, y por lo tanto va a ayudarte a mantener y que conste, Rafael, que el presidente se ha superado mucho. Si usted pone hoy un discurso suyo en la campaña política y pone uno de estos tiempos, hay una gran diferencia. Sí, pero eso es que tú te estás concentrando en lo expresado. Y el discurso de un presidente o de cualquier orador no es solo lo que dice, es también lo que hace. Claro. Entonces,
tenemos que conjugar esa cosa. Lo primero que yo creo que hay que hacer con el presidente Luis Abinader es tratar de resolver el problema del lenguaje corporal, que no es adecuado, que no es bueno, que es, como yo le llamo, hiperbólico. Otra pregunta. La población señala y destaca en el caso de Luis Abinader que luce sincero. ¿Eso se proyecta o se posee? Ayer yo participé de un coloquio en el PRI. Ah, el PRI. En el PRI había ayer un coloquio donde se conmemoraba, no sé si esa es la palabra, el 26º año de muerte de Jacobo Magluta. Ok. Y obviamente todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente sabe quién fui yo, o qué yo hacía al lado de Jacobo Magluta. Y ahí estábamos gente como Tony Raful, José Ovalle, un servidor, Juan José Encarnación, Tácito Perdomo, y hablábamos cada uno en su área de eso. Y una de las cosas que yo decía desde el punto de vista de la comunicación de Jacobo era que yo le decía a alguna gente que ¿por qué tú estás con Jacobo? Y yo le decía, no deje que él te ponga la mano en el hombro. No deje que él te salude y te ponga la mano en el hombro, porque te quedas ahí abajo para siempre. Jacobo tenía la capacidad de atraer. Un don. Eso era un don, era un tipo que te veía, te saludaba. Y era afectuoso, era muy afectuoso. Pero además era que se le veía la sinceridad en los ojos y en la acción. No era una hipocresía. Lucía a distancia, yo nunca lo saludé ni lo conocí, lucía bonachón. Él era eso. Él era un agente, yo trabajé los últimos 7 años con él, de aposento, se puede decir. Y entonces yo te digo con Luis tenía un padre, con quien me tocó el honor de su amistad, que era una persona a la que tú le creías lo que dijera. Tenía esa capacidad. Sin embargo, no pudo llevarlo al plano político. Bueno, porque una cosa es que tú vendas eso en términos personal, en círculo. Él celebraba una peña a la que a veces yo estaba invitado. Y entonces ahí tú sentías que lo que él estaba diciendo era verdad. O sea, que no engañaba, no mentía. Pero él no pudo comunicar eso a nivel masivo, que es otra cosa. Y deben usarse otro medio. Yo creo que Luis tiene algo de eso. Yo no sé si todo, porque yo tampoco he compartido demasiado con él. No creo que todo, pero tiene algo de eso. Y lo que da pena es que eso no se le quiten algunas aristas que pudieran opacar o minimizar ese poder de influencia que lo dan las otras cosas. Si tú potencializas eso, quitándole, por ejemplo, que la gesticulidad o el lenguaje corporal de él, eso se va a potencializar y la gente se va a concentrar. Sí, mejora, pule. Claro, porque la gente capta lo que tú crees que no capta. Nosotros tenemos algo a lo que yo he estado llamando modelo mental incipiente, es el nombre que le están, que es cosa que nosotros tenemos de antemano y por las cuales respondemos de tal o cual manera a ciertas situaciones, circunstancias que nos presentan. Cuando a ti te hablan de béisbol, tú piensas en una jugada, en una atrapada, automáticamente. Una asociación. Hace una asociación y dependiendo cómo yo siga, tú me vas a parar y me dices, no sé, de eso el que sabe soy yo. Eso no es así. Porque tú tienes un aval, tienes unos modelos de acción y tú entiendes que ese pelotero debería hacerlo de tal manera o cual manera, porque ya hay una concesión de eso. Con la figura pública pasa igual. Yo me encuentro no es lo mismo. Que Luis Abinader, el presidente, maneja muy bien el escenario en un punto. Yo lo vi exponer. Se ha mejorado bastante. Yo lo vi exponer con un teleprompter sin podio. Dominio. Con un dominio increíble. O sea, con un dominio se ha superado increíble. mucho ese aspecto. Sí. Lo es. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, nada es tan bueno que no sea mejorable. Siempre. Sí, O sea, claro. Si él pule algunos detalles en esa área, él tendría una gran capacidad de comunicación. Y la comunicación a nivel de un presidente no solo debe informar, debe motivar, debe atraer. O sea, no es decir la cosa, yo voy a construir 30 paredes.
Ah, bueno, es una información, no motívamela. Dime en qué me va a beneficiar a mí que tú construyas eso, que no va a beneficiar solo al ingeniero que la va a construir. O sea, eso es parte de la comunicación política, no es informativo. Por eso hay muchos periodistas que van al área política y se equivocan en redactar una nota de prensa, porque lo que hace es que dicen lo que pasó no es suficiente. Una información política, una comunicación política tiene que informar, pero al mismo tiempo tiene que motivar y lograr atraer. Eso es parte, ese debería ser la meta, la forma, la ruta. El presidente puede lograr eso, pero tiene que pulir cosas, según mi opinión. Y reitero, es una opinión de Rafael Céspedes. No, y tiene mucho sentido porque en el caso, por ejemplo, del difunto profesor Juan Bosch, le faltó, Juan Bosch con esa personalidad recia que tenía, marcaba una distancia Con la gente. Y con su forma. Y uno no sabe hasta dónde, bueno, él fue presidente de la República, pero de todos modos, en un momento, una coyuntura que no necesariamente era porque él vendió eso. O sea, hay ocasiones en que una persona ocupa una posición, llega a un cargo, y no necesariamente es porque esas cosas estén debidamente orientadas. A pesar de eso puede llegar. Juan Bosch fue presidente. En esa época yo no tenía ni idea de que yo iba a trabajar en estrategia política, pero yo he hecho algunos análisis desde el punto de vista de la sociología, de los cuales él escribió, y el libro de él es un libro de lectura obligada. Pero Juan Bosch era el sustituto de quien ocupaba un vacío, había una carencia. ¿Quién estaba en la palestra pública entonces? Fuera de lo que era el acabar con el trujillismo. Era él y Viriato Fiallo, y Viriato Fiallo cometió todos los errores que se puedan cometer. Juan Bosch viene con un lenguaje sencillo, a pesar de su intelectualidad. Viene a hablarte de cómo hacer crecer los pollos, lo que hacer con los huevos y la matica. Le habló al campesino, le habló el lenguaje que ellos escuchaban y entendían. Hay un momento en que el voto rural era mayor que el urbano. Sí. Pero no poco, era 80-20 casi en ese momento. Entonces, posterior a eso, Juan Bosch se quedó ahí. Ese fue un problema, de acuerdo a mi análisis, se quedó en ese sitio, no trascendió hacia lo que fue sucediendo y se quedó en la sociología dominicana, que hoy en día ni siquiera para fines míos, no, de acuerdo a mi sistema, no existe, el famoso tutumpote, burguesía. La composición social. Esa composición social ya desapareció en términos... Somos otro país. Es otro país. Es otra sociedad. País, pero además porque ya tú tienes la juventud y siempre va a haber juventud en cualquier país del mundo. Pero esta es una juventud distinta. Pero no solamente distinta como tal, sino distinta internamente. Porque esos jóvenes de Gascue no son los mismos que esos jóvenes de Jarabacoa. 19 años cada uno, pero el pensamiento, la aspiración, el criterio de análisis, la capacidad de análisis son 100% diferentes. Mira, Rafael, nosotros tenemos una sociedad que ha cambiado tanto que mañana se va a presentar un artista aquí. Le dicen el conejo malo, al cual Wilkin admira. Y se han vendido taquillas de 20,000 y 30,000 pesos. En 45 minutos la vendieron todas. Todas en 45. Hubo que abrir de nuevo el domingo. Entonces, esto es una sociedad. Son fenómenos que tú... Pero se vendieron... Cuesta entenderlo. Rafael, pero fila electrónica. Las filas fueron electrónicas. Electrónica, o sea, no fueron filas, sino una fila que se estableció electrónicamente. O sea, tú dices, esto es una sociedad distinta. Totalmente distinto. Pero hay muchos políticos que no entienden eso. Es una sociedad y que entienden que cuando yo le hablen a los jóvenes, le están hablando a todos los jóvenes. No, usted le habló a 39 docenas de jóvenes. El reto, que es 500,000, usted no le dijo absolutamente nada. Entonces, usted no sabe separar, usted no sabe segmentar las diferentes capas sociales y de edades de la sociedad, usted va a tener discurso limitado en términos de proyección. Porque no hay comunicación cuando tú no conectas
con las cosas que le interesan a ese público, a ese mercado, la juventud, por ejemplo. Cuando yo oigo a un... No es igual hablarle a un viejo que hablar a un joven. No, totalmente. Es más, no es lo mismo hablarle a un viejo de 30 años ya con relación a un muchacho de 18 y 19. Están totalmente diferentes. Pero sigue atomizando eso. Búscame todos los jóvenes de 18 años. Ellas votan. El discurso no es el mismo para todos. No. Por lo que te decía. Porque las aspiraciones son distintas. Son complejos. Ese muchacho que está en Gascue, que cuando cumplió los 2 años le regalaron una tablet. El de allá le regalaron fue un carrito de esos de madera. ¿Cómo pueden pensar igual? ¿Cómo pueden manejarse igual? ¿Cómo pueden tener aspiraciones iguales? Aquel quiere una PC para su casa, este tiene 3 en la casa, una laptop y cuánta cosa más. Entonces, no puede un discurso ser lo suficientemente amplio como para comunicarse adecuadamente con toda la juventud de un país. Tiene que estar claro en eso. Bueno, hemos tenido una conversación con Rafael que será en el futuro más frecuente, ¿no? Sí, en la misma medida en que nos vayamos acercando a los... a la campaña interna de los partidos. Sí, porque están interesantes. Tenemos que ir haciendo opinión. Hay gente ya que anda buscando colaboración. Rafael, finalmente, la tendencia, se va a mantener la tendencia política de nuestro país de optar por asesores extranjeros. ¿Qué bondades tienen esos asesores extranjeros para, digamos, convencer a los políticos dominicanos de que ellos son la mejor opción para conducirle al triunfo? Primero yo quiero aclarar que yo no tengo nada contra los asesores extranjeros. No, porque tú lo fuiste. Porque yo lo soy. Yo lo soy. Yo sigo trabajando, haciendo trabajo en Venezuela. Por ejemplo, ahora mismo, la semana que viene, salgo para Panamá, donde hay discusión sobre la posibilidad de manejar alguna campaña. Pero entonces yo no puedo oponerme a los asesores extranjeros en República Dominicana, porque yo soy dominicano, pero en Panamá no, ni en Venezuela no. A mí no me importa eso. Lo que a mí sí me preocupa es que aquí hay asesores extranjeros que no tienen la capacidad que ellos dicen tener, que no han hecho lo que dicen haber hecho y le hacen caso. ¿Por qué? Porque aquí hay asesores extranjeros que vienen aquí y dicen, yo he hecho 700 campañas y se lo creen. ¿Entiendes? Hay asesores extranjeros que tienen calidad. JJ Rendón, una persona que yo respeto mucho, para poner ese ejemplo, que es un amigo al mismo tiempo, ¿no? Pero como él, otro, Nelson Mendoza. Pero esa gente no son. Los que vienen aquí, la mayoría de las veces, no siempre, son rechazados en otro lugar. En su propio país, por ejemplo. ¿Entiendes? Aquí también está el complejo Guacanacorí. Sí. Si yo digo 2 y 2 son 6, no me lo creen, pero si hay un asesor extranjero que dice eso, se lo creen automáticamente. Sí. Es por el tono. Yo una vez le dije a alguien, y vuelvo a proponértelo a ti ahora en público, a un panel de asesores aquí, a un panel. Yo estoy listo para colaborar con eso. Sí, pero tienen que estar todos listos para eso. Bueno. Pero si hay un asesor extranjero aquí que no esté dispuesto a ir a un coloquio, porque no es a pelear. Es un y coloquio. una ventaja grande que tienen los asesores políticos extranjeros, y es que cuando ganan sus candidatos se quedan en el gobierno, siguen en el gobierno. Algunos hasta lo hacen dominicanos. También. Todos esos privilegios tienen. Conmigo tiene la ventaja de que no tienen que ser dominicanos porque nací dominicano. Bueno. Pero bueno, hay que... Gracias, Rafael, por esta conversación. Gracias por invitarme. Mañana regresamos, mañana es viernes. Al final de la semana tenemos un programa compartido con Carol Pérez desde Colombia, Bogotá, y nosotros aquí en el estudio. Gracias y hasta mañana. Buenas tardes.